¿Micaías vio al Padre o a quién vio? Porque Jesús y Pablo dice que al Padre nadie puede ver y vivir. Entonces, ¿quién es este que es visto por los profetas? Como Micaías. Amén. En Segunda de Crónicas 18:18 dice, Micaías dice que vio a Jehová. Vio a Jehová sentado en su trono. Amén. Y total, Juan 1:18, nadie vio al Padre. Y de Pablo, que al Padre nadie puede ver y vivir. Amén. ¿Dónde queda? Éxodo 33:20. El mismo Padre le dice a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Amén. Moisés solamente dice que, según la Biblia, Moisés vio solamente la espalda del Padre, pero no vio el rostro del Padre. Amén. Ahora, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. O sea, en este caso está hablando, de acuerdo al contexto, está hablando del Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo al Padre nadie lo vio jamás. Amén. Luego dice el unigénito, el monógenes Dios. Según la Biblia Pesita, el monógenes Dios que está en el seno del Padre, Él, ese monógenes Dios, Él le ha dado a conocer. Según la Biblia Pesita, ese monógenes Dios es la imagen de ese Padre invisible que ningún ser humano con cuerpos humanos puede ver y vivir. Y ese monógenes Dios dio a conocer, dice, Él ha dado a conocer. En 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16, Pablo dice, Dios habita, vive en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien ninguno de los hombres ha visto, ninguno dice, ha visto ni puede ver. Entonces, ¿cómo que Micaías ve a Dios Jehová sentado en su trono y no muere? Mientras Pablo y Jesús y Moisés dice que al Padre nadie puede ver y vivir. ¿Quién es ese Jehová? Si Jesús y Pablo dice que al Padre nadie puede ver y vivir, ¿se contradice la Biblia? No se contradice. La Biblia no se contradice. Tiene que explicar la misma Biblia. Yo no voy a entrar con inferencia ni con deducción. La Biblia tiene que explicar. Así como ha dado la información, así tiene que explicar la Biblia. Porque la Biblia se explica solo. No es de interpretación privada. No es que hay que recibir una revelación tremenda ahí y te sacudes y bueno, recibe la revelación y ya entiendes. No. Esas personas que hablan eso ya están mal. La Biblia se explica solo. Así como que nos trae con una cuestión, la misma Biblia explica. Gloria a Dios. La Biblia ofrece varias claves. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, verso 1, el profeta también ve al Señor. El profeta Isaías en capítulo 6 de Isaías, verso 1. Y dice, amén, el profeta dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. Luego en Juan 12:41 el apóstol le explica. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Juan el apóstol está escribiendo en Juan 12:41 y dice así: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿Quién está hablando? ¿A quién se refiere aquí Juan el apóstol? A Cristo. Entonces Isaías vio a Cristo eterno en el Antiguo Testamento. ¿A quién vieron los profetas en sus visiones del trono en el cielo en el Antiguo Testamento? Al Verbo eterno, que es la imagen del Padre invisible que ningún ser humano puede ver y vivir. Los hombres, los profetas, siendo como nosotros, llenos del Espíritu Santo, vieron a Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo es la imagen invisible de ese Dios, el Padre, que nadie, los terrícolas, o sea, los que vivimos en la tierra, ha visto. El apóstol Juan aclara esta visión de Isaías capítulo 6 del 1 al 3. Juan apóstol aclara en Juan 12:41, donde él mismo dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Quién era ese Jehová que Isaías vio?
en el Antiguo Testamento? En Isaías 6, del 1 al 3, ¿a quién vio? ¿Al Padre? No, porque Juan 12:41 está explicando. Isaías vio a Jesucristo sentado en su trono, en el cielo. Y no murió Isaías. ¿Por qué? Porque al Hijo siempre los seres humanos hemos visto. Por ejemplo, cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, los apóstoles eran humanos. Y cuando Jesús se transfigura, no muere, porque si al transfigurarse Jesús ya tenía que ser el mismo Padre, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, Jesús humano es solamente un estuche del Padre, y el Padre se metió dentro del Hijo, y entonces el Padre se manifestaba por el estuche. Qué bárbaro, qué terrible, qué herejía, qué apostasía, qué aberración afirmar esa ignorancia. Amén. Entonces Jesús, cuando se transfigura en el monte de la transfiguración, tenía que haber sido el mismo Padre. Y los apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo, hubieran muerto. Pero no murieron estos tres hombres que estaban junto con Jesús. Amén. No estoy explicando yo, está diciendo la Biblia que Isaías capítulo 6 es la visión de Cristo eterno, antes de su encarnación. Antes de haber sido encarnado, Él existía. Él era real. Él era real, era una entidad. Era la imagen de ese Dios invisible, del Padre Dios. Y era igual que el Padre. Entonces cuando Isaías ve la visión en capítulo 6, está viendo a quién, al Cristo eterno, al Verbo, al Hijo eterno, al monógenes, que es la imagen de ese Dios Padre invisible que ningún ser humano puede ver en esta condición humana y vivirla. Para ver al Padre tenemos que tener un cuerpo corpóreo glorificado como la tuvo Jesús cuando resucita. Ahí, cuando nosotros somos arrebatados, los muertos en Cristo serán glorificados. Amén. Su cuerpo físico que murió al salir su alma del hombre cristiano, el cuerpo murió. Ese cuerpo físico tiene que ser glorificado. Amén, en la resurrección, en el arrebatamiento. Y los que quedaron hasta ese momento del arrebatamiento, dice la Biblia que en un momento y abrir de ojos seremos transformados. Este cuerpo mortal físico será glorificado. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, cuando ya tengamos ese cuerpo corpóreo glorificado, entonces sí podemos ver al Padre. Vamos a ver al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras tanto no podemos ver al Padre. Podemos oír su voz del Padre. Amén. Pero no podemos ver el rostro del Padre. Pero a Jesucristo sí. Lo vieron los profetas en el Antiguo Testamento. Porque la imagen misma de su sustancia del Padre, a través de su Hijo, el Padre se ha manifestado. Bendito sea el Señor. Y conocemos a través de su Hijo quién es ese Dios, el Padre. Entonces el apóstol Juan aclara en Juan 12:41 que el profeta Isaías vio a Jesucristo antes de encarnarse. Esto confirma que el Señor en el trono que Isaías vio era Cristo, glorificado antes de su encarnación. Y cuando se encarna y después de su ministerio final, Jesús pide restauración, que le devuelvan esa gloria que él tenía. Padre, como dicen en Juan 17, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y después, cuando resucita, Jesús dice, toda potestad y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por lo tanto, hermanos, cada vez que los profetas dicen, vi al Señor en el trono, no vieron al Padre en su esencia, sino al Hijo, que es la imagen de ese Padre Dios invisible. Amén. Esto es lo que yo quería compartir, porque hay muchos comentarios que me han venido. Muchos dicen, no, Isaías vio al Padre. Amén. Y le ponen mentiroso a Jesús y a Pablo, hermano. Jesús declara que al Padre nadie ha visto jamás. ¿Tú cómo vas a decir que Jesús es el Padre? Señor, reprenda al diablo, a otra gente. Pero esa doctrina de Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación es solamente un invento del hombre. Porque todos los profetas que vieron en el Antiguo Testamento vieron en el trono a Jesucristo.
porque Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? Del Padre. Con esto termino. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, cuando esa palabra dice a quien constituyó, ¿a quién está hablando? Del Hijo. Que ese Dios le puso, ¿qué cosa? Heredero de todo, heredero de todo. Y por quién, o sea, por el Hijo, asimismo hizo el universo. O sea que este Hijo no es el Padre, sino que el Padre invisible, que nunca podemos ver con nuestros ojos físicos, este Padre creó todas las cosas por su Hijo, amén, y quien dice que también es constituido heredero de todo. Ahora, la identidad del Hijo, amén, la identidad menciona en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, santo. Si Jesús es creado según estas doctrinas unitarianas, arrianas, que por cierto es una doctrina del diablo, si Jesús es una criatura que Dios el Padre crea según esta doctrina unitaria y testigo contra Jehová, entonces antes que fuese creado el Hijo, el Padre no tenía resplandor. ¿Se da cuenta? Queda en ridículo esas doctrinas unitarias. Amén. Eso tienen que leer bien, hermanos, y defender su creencia, su doctrina, según las Escrituras. Los unitarios no creen que Jesús es igual que el Padre en ontología. Si la Biblia está diciendo, siendo distinto al Padre, siendo el Hijo del Padre, es de la misma sustancia y de su propio resplandor. Si el Padre Dios, amén, crea a su Hijo, entonces Él antes de crear al Hijo, el Padre antes de crear al Hijo no tenía resplandor. Pero acá dice que ese Hijo, siendo la imagen del Padre, es el resplandor de su gloria. Por eso es que se le dice Hijo eterno, monógenes Dios, amén, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, no el Padre encarnado. Y sigue diciendo sobre su identidad del Hijo. Y la imagen, ahí está. Entonces el Hijo no es el Padre, es la imagen. Es la imagen. ¿De quién? Y la imagen misma de su sustancia. Es ontológicamente es igual al Padre, siendo imagen ese Hijo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Este Hijo, siendo la misma imagen del Padre, con la misma ontología del Padre, después de haber terminado su ministerio humano, terrenal, resucitado con un cuerpo corpóreo, se fue y se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Donde Él siempre ha estado. Donde siempre ha estado. Donde vio Isaías, donde vio Micaías, amén, en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Por eso que el Padre le dice en el verso 8, mas del Hijo dice, mas del Hijo dice. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo Testamento? Del Hijo. Tu trono, oh Dios. Al Hijo le están diciendo Dios. Ah, entonces otro Dios. Si la Biblia dice que el Hijo es Dios, pues no está diciendo que sea otro Dios. Es su Hijo, de la misma esencia del Padre, la misma ontología del Padre. Amén. Por eso que David en el Salmos dice, capítulo 2, verso 12, ¿no? Honrad al Hijo, para que no se enoje. Si hijo es título, ¿cómo es que se va a enojar? ¿Cómo es que se va a enojar? ¿Dónde ha visto que un título se enoja? Amén. Porque ellos dicen, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Otro dice, no, es que Padre es título, hermano. Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título. Entonces, ¿cómo es que el Hijo se molesta en Salmos 2:12? Señor, reprenda al diablo, hermano, esa gente. Poder en la sangre de Cristo. Entonces, con esto termino mi transmisión en vivo sobre las visiones del trono del Antiguo Testamento por los profetas. Todas las visiones que los profetas vieron en el Antiguo Testamento sentado a alguien en un trono, era a Jesucristo, al Hijo de Dios, que es la imagen del Padre invisible que nadie puede ver y vivir. Amén. Juan, tremendo. Juan es el martillo, la comba de las herejías antitrinitarias.
Amén, porque hay mucha gente que ataca al trinitarismo como el cuento de dioses y catolicismo, que el Señor lo reprenda, ¿no? Esa gente no sabe ni lo que habla. Amén. Entonces vemos ahí que Isaías capítulo 6 vio a Jesucristo, porque Juan lo está explicando. Juan 12, verso 41. Amén. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. ¿De quién habló? De Cristo. Jesucristo. Y esa gloria fue visto por los seres humanos, por 3 personas en la transfiguración. En la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, no era el mismo Padre. Porque los apóstoles vieron a Jesús transfigurarse y no murieron, porque si Jesús hubiera sido el mismo Padre, amén, en modo carne, y cuando se transfigura ya era en su esencia como Padre, y los apóstoles tenían que haber muerto. Más bien dijeron: qué bueno que estamos aquí, Pedro, Jacobo, Juan, qué bueno que estemos aquí, vamos a hacer una casita para ya no bajar abajo, vamos a vivir acá en el ser, porque qué gloria, qué maravilla estar aquí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Por qué deduces? ¿Por qué dice Jesús es el Padre? Si Jesús nunca dijo que era el Padre. ¿Por qué dice que Jesús es el Espíritu Santo? O sea, unos usan textos aislados. Amén. ¿Por qué hay que estar diciendo Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo? Si Jesús nunca dijo yo soy el Espíritu Santo. Jamás Jesús dijo yo soy el Padre, jamás dijo yo soy el Espíritu Santo. Siempre Jesús dijo yo soy la imagen. El que me ha visto. Ver no es esencia. Ser sí es esencia. Porque si Juan 14:9 era el mismo Padre en modo hijo, no tenía por qué estar diciendo el que me ha visto al Padre. Jamás. Tenía que haber dicho yo soy el Padre en modo hijo. Como los modalistas que dicen que Dios siendo un solo sujeto, dice que hace modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Señor, reprenda al diablo, hermano. Porque entonces en su bautismo de Jesús no dijo del cielo: he aquí mi modo Hijo, en quien tengo complacencia. Dijo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Amén. O sea, el Padre Jesús en modo carne se estaba hablando en forma monólogo. Amén. Diciendo: este es mi Hijo. Si era el mismo Padre. Esa es una ridiculez, hermano. Tienen que tener mucha coherencia en lo que hablan. No pueden creer en unas herejías que por ahí les impone. Y si no crees en esta doctrina, estás para el infierno. Amén. Eso es una terrible apostasía, ¿no? Que hay mucha gente que dice Jesús es el Espíritu Santo. No. Jamás la Biblia revela donde Jesús haya dicho yo soy el Espíritu Santo. Tampoco dijo yo soy el Padre. Jamás. Siempre Jesús demostró su identidad como monógenes Dios, como el Hijo unigénito del Padre. Así siempre lo ha demostrado. Nunca se atribuyó a decir que era el Padre. No, nunca dijo. Siempre dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Amén. Pero aquel hombre y mujer que te viene a decir usando textos aislados, hermano, en 2 de Corintios 13:17 creo que dice, ¿no? Atribuyen al Espíritu Santo con Cristo. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Cristo, piensan que es Cristo. Amén. Y cuando dice la Biblia Espíritu de Dios, el Padre, ¿cómo lo dicen? Entonces, ¿cómo hablan? ¿Espíritu del Padre? Total, hay Espíritu del Padre y hay otro Espíritu del Hijo. Amén. Espíritu de Dios es dado un nombre así al Espíritu Santo. Espíritu de Cristo es la misma persona del Espíritu Santo. No es, porque muchos dicen, así como tú eres cuerpo, alma y espíritu. Ah, tu espíritu. Pero ese espíritu que yo tengo, pues no es otro ser. Amén. Para que yo diga que yo tengo otro espíritu, ¿no? Con un ser metido dentro de mí, no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo también se le llama como el Espíritu de Cristo, no que sea Cristo. Ahí el error de mucha gente. Amén.